Vamos a calcular el campo magnético producido por un segmento de alambre, como se muestra aquí, en el punto P, que se encuentra a una distancia Y del origen, ¿verdad? Aquí estaría el origen de las coordenadas. Si yo mido desde el alambre hasta el punto P, ¿verdad? En la vertical aquí, esa distancia va a ser Y. Vamos a calcular el campo magnético producido por ese segmento en este punto. Note que desde el origen hacia el lado izquierdo, la longitud de alambre que está en este lado es L1 y desde el origen hacia el lado derecho el otro pedazo del alambre mide L2, de modo que la longitud total del alambre va a ser la suma L1 más L2. Así que para hacer este problema necesitamos, vamos a utilizar la ley de Biot-Savart. Así que esa ley la podemos escribir por aquí, ¿verdad? dB va a ser igual a mu0 por I sobre 4pi, y tenemos aquí que esto sería ds producto vectorial con r unitario sobre r cuadrado. Así que hay varios elementos que tenemos que dibujar todavía. El ds, donde está entonces r y r unitario y cuál es esa distancia r cuadrado. Bien, así que vamos al dibujo original. El ds pues es un elemento, ¿verdad?, de longitud que va a estar en la dirección de la corriente. Yo lo voy a tomar aquí. Esto va a ser ds. Y entonces ese ds está a una distancia r del punto P. Así que si yo trazo aquí una línea, ¿verdad?, el ds va a estar a una distancia que es r, ¿verdad?, que sería esta. Por lo tanto, el vector unitario, r unitario, estaría en este sentido, porque siempre va del elemento hacia el punto. Así que este es r unitario. Y note que este elemento ds va a estar a una distancia x del origen, ¿verdad? Así que si yo tomo la distancia desde donde está el elemento ds, digamos que es aquí, hasta el origen, esta distancia le vamos a llamar x. Bien. Vamos entonces ahora a determinar cuál es el producto vectorial, cuál es el ángulo, etcétera. Así que si nos fijamos en el ds, ds está apuntando a la derecha. El R unitario, ¿verdad?, que aquí se quedó, el R unitario está como en este sentido. Así que lo primero que vemos es que el ángulo Z sería este ángulo. Y ese ángulo en la figura es este que voy a dibujar aquí, ¿verdad? Z. También note que la dirección del campo está dada por ds cruz R, ¿verdad? Este producto vectorial me va a decir la dirección. Y si yo aplico el producto vectorial con S hacia la derecha y R en este sentido, la regla de la mano derecha me dice que el campo va entrando. Bien, así que si fuese a dibujar el campo magnético tiene una dirección hacia adentro. Bien, así que en el punto P está hacia adentro. De hecho, podemos decir que la parte inferior del alambre, ¿verdad?, desde aquí hacia abajo, siempre el campo va a ser entrando. Bien, así que yo puedo entonces ir a la ley de Biot-Savart y escribirla en términos de la magnitud, ¿verdad?, de el dB. Ya tenemos la dirección y dB entonces sería mu0 por I sobre 4pi. Tendríamos R cuadrado ds por R unitario, que es 1,
¿verdad? La magnitud de R unitaria es 1 por el seno de Z, ¿verdad? Eso es lo que sería ese producto vectorial entre estos dos, ¿verdad? Con este con magnitud 1, de ese con magnitud vector, con magnitud de S, y el ángulo entre ellos que es seno. Otro detalle que necesitamos para poder hacer esto es que como estamos usando X como la variable horizontal, el ds es un elemento de distancia de longitud en esa dirección, así que el ds es lo mismo que dx, ¿verdad? En estas variables sería dx. Y lo otro que vamos a necesitar es r cuadrado. Note que se forma un triángulo rectángulo, esto es R, tenemos el lado que es Y y este lado mide X, así que R cuadrado va a ser X al cuadrado más Y al cuadrado. Y ahora podemos reescribir esta ecuación. De B entonces va a ser igual a mu 0i sobre 4pi. Y en el numerador tenemos ds, que es dx, que lo voy a dejar para el final. Tenemos seno de z y tenemos r cuadrado, que es x cuadrado más y al cuadrado. Y casi estamos. Solamente nos falta cambiar seno de z en términos de x y y. Y eso lo podemos hacer en la figura. Si vamos arriba, note que este sería el ángulo y seno de este ángulo es y dividido entre r, ¿verdad? Porque sería el seno del ángulo es el lado opuesto, que es y, sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo, que sería r. Así que lo podemos poner por aquí. La seno de z es igual a y sobre r. Por lo tanto, seno de z va a ser y sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y por lo tanto, este seno de z lo vamos a cambiar por este factor. Y así tendremos la ecuación solamente en x y y. Así que tenemos lo siguiente. db va a ser igual a mu 0i sobre 4pi por lo que sería dx sobre x cuadrado más y cuadrado. Y nos falta poner lo que es seno. Seno es y dividido entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y evidentemente esto lo podemos reorganizar, ¿verdad? Porque tenemos aquí el mismo argumento, x cuadrado más y cuadrado, y aquí eso lo podemos multiplicar. Así que tendríamos que db va a ser igual a mu 0 por i sobre 4pi por y por 1 sobre la raíz, 1 sobre este factor que sería x cuadrado más y cuadrado, si lo combinamos es a la 3 medios, por dx. Bien, así que vamos a ver si tenemos todos los elementos. Mu 0i sobre 4pi y dx, y esto combina para este término. Así que ya tenemos todo. Note que, ¿verdad? Una cosa bien importante es que para los efectos de la integración y es constante.
La y no cambia porque y simplemente es esta distancia de aquí a aquí y estamos manteniendo esa distancia fija. Lo que puede cambiar es x, porque si estamos en este punto x tiene un valor, si estamos aquí x vale 0, si estamos aquí tiene otro. Así que la variable de integración es x. Por lo tanto, podemos escribir esta ecuación ahora, ¿verdad? Como una integral. B va a ser igual a mu 0 por i sobre 4pi. Note que la y la podemos sacar afuera porque es una constante, como acabo de decir. Y ahora tenemos la integral. Tenemos en el denominador x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Y en el numerador, pues sería el diferencial de x. Pero ahora nos falta definir los límites. Así que si vamos ahora al dibujo, los límites, pues sería desde, digamos, este lado, desde aquí, el lado izquierdo, el extremo izquierdo del alambre hasta el extremo derecho. La coordenada de este lugar es negativo L1, porque note que esta distancia es L1. Y el de este sería positivo L2, ¿verdad? Porque estamos hacia el lado positivo y la distancia de aquí a aquí es L2. Así que x va a ir desde negativo L1 hasta L2. Y esos son los límites de integración. Así que vamos a colocarlos por aquí, desde negativo L1 hasta L2. Así que esta integral la podemos, ¿verdad?, calcular. Yo voy a simplemente a escribir el resultado final. B, pues entonces va a ser igual a mu 0 por i por y sobre 4pi. Y entonces la integral la podemos escribir de este modo. Sería, ¿verdad?, el resultado de la integral es x dividido entre y cuadrado por raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Esto sería el valor de esa integral. Y lo que nos queda ahora es evaluarla entre negativo L1 y L2. Así que antes de seguir, note que esta y me cancela una de las del denominador y podemos, ¿verdad?, escribir lo siguiente. B va a ser igual a mu 0 por i sobre 4pi. Esa y la vamos a sacar fuera aquí. Y tenemos ahora la evaluación de la integral. En L2 esto daría L2 dividido entre la raíz cuadrada de L2 al cuadrado más y cuadrado. Y restamos la evaluación en negativo L1. Así que al sustituir negativo L1 en la expresión, tenemos lo siguiente. Ya sería negativo L1 sobre raíz cuadrada de L1 al cuadrado. Note que al estar al cuadrado el negativo se cancela. Más y cuadrado. Así que este sería el resultado, ¿verdad?, de esa expresión. Pero esto lo queremos escribir de una forma un poquito más compacta. Y vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a tomar el dibujo y esta línea la vamos a colocar aquí. Note que va desde el origen hasta el punto inicial. Y la otra que está por acá va a llegar hasta el punto final de la integración. Bien, y tenemos esto. Así que yo voy a definir dos ángulos. El primero sería este ángulo interno aquí.
que vamos a llamar Z1. Y luego, ¿verdad? Podemos por ahora borrar esto aquí. El ángulo de esta segunda línea con el eje, le vamos a llamar entonces Z2. ¿Verdad? Y este interno lo vamos a llamar Φ. Bien, y yo me voy a llevar esta figurita allá a la parte donde estamos trabajando, ¿verdad? Aquí. Y podemos borrar varias cosas para que se vea más claro, ¿verdad? Esto lo podemos quitar de aquí. En teoría, ¿verdad? Podemos sacar esto de aquí. Y digamos, tenemos este dibujo. Note que el primer factor que aparece aquí, este factor, es L2 dividido entre la raíz cuadrada de L2 cuadrado más Y cuadrado. L2 es esta distancia y dividido entre esta distancia, que sería la hipotenusa del triángulo, ¿verdad? Esta distancia no es otra cosa que la raíz cuadrada de L2 al cuadrado más Y al cuadrado. Así que ese primer término que tenemos aquí no es otra cosa que el coseno de Z1. ¿Verdad? Si yo fuera a escribir el coseno de Z1, pues sería el lado, debo decir, no de Z1, de Z2. Estamos hablando de Z2. El coseno de Z2, vamos primero al coseno de Φ, ¿verdad? Porque es el que queda interno. El coseno del ángulo Φ va a ser el lado que es adyacente dividido entre la hipotenusa. O sea que sería el lado adyacente es L2 y lo dividimos entonces entre la hipotenusa, que es la raíz cuadrada de L2 cuadrado más Y cuadrado, que sería este lado. Y note que eso es justamente lo que tenemos aquí arriba. Así que este primer término va a ser coseno de Φ, ¿verdad? Coseno de Φ. Otro detalle que tenemos aquí es que este negativo me va a cancelar este de acá, así que vamos a aprovechar y hacer ese cambio. Y tenemos esto. Y ahora miramos el coseno de Z1. Pues sería el lado adyacente, que sería este, L1, dividido entre la hipotenusa del triángulo en ese lado. La hipotenusa es esta línea aquí, y sería la raíz cuadrada de L1 cuadrado más Y cuadrado, ¿verdad? Porque va a ser este lado al cuadrado más este al cuadrado, me da el cuadrado de este y yo quiero la raíz cuadrada. Así que obtenemos esto. Y justamente note que eso es lo que aparece aquí. Quiere decir que esto es el coseno de Z1. Y yo ahora voy a tomar esta expresión que ya la tenemos aquí y la vamos a copiar más abajo. Bien, porque en principio yo podría ahora quitar esto y sustituir coseno de Φ
y quitar esto de acá. Y colocar coseno de Z1. Bien. Pero yo no quisiera tener estos ángulos mezclados. Note que aquí el ángulo que deseamos es el que está afuera, no es el que está interno al triángulo. Pero la suma de phi y de Z2 debe ser pi, ¿verdad? Así que tenemos que phi más Z2 debe ser igual a pi. Y eso implica que phi va a ser igual a pi menos Z2. Y tendríamos entonces coseno de phi es igual a coseno de pi menos Z2. Pero si usted simplifica esto da negativo del coseno de Z2. Así que donde está coseno de phi vamos a colocar negativo coseno de Z2. Y finalmente la ecuación nos queda así. B es igual a mu 0 por i sobre 4 pi y coseno de Z1 menos coseno de Z2. Y este sería el resultado que estamos buscando. Así que para un segmento de alambre, el campo magnético en el punto P, que sería, ¿verdad?, este punto, que está a una distancia y del alambre, pues estaría dado por esta ecuación, donde Z1 y Z2 definen, si trazamos una línea desde el punto P hasta donde comenzamos, este ángulo aquí sería Z1 y el mismo ángulo medido acá sería Z2, ¿verdad? Cuando dibujamos una línea desde P hasta el punto final de integración. Así que esta sería la ecuación.